¿Alguna vez has sentido que mientras más hablas, más poder le das al otro? ¿Que tus palabras, en lugar de protegerte, te desgastan? Hay una respuesta que no necesita gritar, ni explicar, ni convencer. Y esa respuesta es el silencio. No el silencio del débil, sino el silencio del que domina su alma. Epicteto fue esclavo, Marco Aurelio, emperador. Ambos aprendieron la misma lección. Cuando enfrentas al ego de alguien que quiere controlarte, provocarte o destruirte, lo que más lo desarma no es tu inteligencia, ni tu fuerza, ni tus argumentos. Es tu capacidad de no reaccionar, de guardar silencio, de elegir la paz en lugar del conflicto. Hoy, en Ceniza Estoica, vas a descubrir por qué tu silencio, cuando nace de la templanza y no del miedo, puede ser la espada más filosa contra el ego de quien te ataca. Porque cuando eliges no responder, revelas algo que el otro no puede soportar, que tú ya no juegas el mismo juego. A lo largo de este video, te compartiré 5 verdades brutales sobre el poder del silencio estoico. No son frases bonitas para redes sociales. Son enseñanzas que, si las practicas, cambiarán la manera en que enfrentas las ofensas, los desprecios y las manipulaciones. Y no solo te harán más fuerte, te harán libre. Pero quédate hasta el final, porque el último punto no solo es el más poderoso, es también el más difícil de aplicar. Y justamente por eso es el que separa al que entiende el estoicismo del que lo vive. Si alguna vez has sentido que tus palabras caen en saco roto, si estás cansado de discutir con quien solo quiere provocarte, si estás listo para usar el silencio como un acto de poder interior, este video es para ti. Ahora, antes de comenzar con la primera verdad, quiero leerte en los comentarios. Deja esta frase si estás listo para dominarte a ti mismo. Mi silencio es mi victoria. Te leo. Verdad número 5. El silencio revela quién tiene el control real. Vivimos en una era donde se ha glorificado la reacción inmediata, donde se premia al que responde más rápido, al que grita más fuerte, al que no se deja. Pero bajo esa aparente fortaleza, lo que abunda es miedo. Miedo a parecer débil, miedo a perder, miedo a no tener la última palabra. Por eso todos hablan, todos se explican, todos discuten. Y en medio de ese ruido, el que guarda silencio se convierte en un enigma, un muro, una amenaza, porque su control desconcierta. El silencio, cuando es una elección, no una resignación, es una de las formas más puras de poder estoico. El silencio elegido, cultivado, sostenido con templanza, tiene la fuerza de una montaña. No grita, pero se impone. No golpea, pero derriba. No agrede, pero desarma. Y, sobre todo, revela algo que muy pocos pueden alcanzar: dominio de uno mismo. Cuando alguien te insulta o te provoca, no está interesado en conocerte. No quiere escucharte, solo busca algo muy específico, tu reacción. Quiere que salgas de ti, que te descompongas, que le des una razón para decir, lo ves, tenía razón. En ese momento, el ego del otro no quiere verdad, quiere alimento, y tu reacción es su banquete. Pero cuando no reaccionas, cuando no respondes, cuando eliges mirar sin caer, el ego del otro comienza a desesperarse, porque no puede manipular tu calma, no puede hacer que saltes al vacío que él controla, y ahí, en ese instante de incomodidad, empieza a colapsar, porque tu silencio le muestra que ya no tienes nada que probarle. Marco Aurelio lo entendía. Gobernaba un imperio plagado de guerras, conspiraciones y pestes. Podía destruir a cualquiera con solo una orden, pero sabía que el poder real no se mide en capacidad de respuesta, sino en capacidad de contención. Por eso escribió, el alma se fortalece resistiendo el impulso. ¿Qué impulso? El de reaccionar, el de responder, el de mostrar superioridad. El estoico no busca tener razón ante los demás.
busca tener razón ante sí mismo. Por eso, cuando calla, no lo hace por rendición, lo hace por libertad, porque ha llegado a un punto donde su paz vale más que su orgullo, donde su dignidad no depende de lo que otro diga, sino de lo que él decide no hacer. Epicteto, que pasó de esclavo a maestro, lo dejó claro: mientras no sepas callar, no sabes gobernarte. Y tenía razón. El que no puede guardar silencio, el que necesita responder siempre, es esclavo de su necesidad de validación. Pero el que elige el silencio, incluso cuando podría aplastar con palabras, es libre, porque ha vencido el enemigo más difícil, su propio ego. Muchos confunden el silencio con debilidad, pero lo cierto es que el silencio es incómodo. Es más difícil que hablar. Hablar descarga tensión, pero callar la sostiene. Y en esa tensión contenida está la alquimia del carácter. Está el fuego donde se templa el espíritu fuerte. Imagina la siguiente escena. Alguien te acusa, te insulta, te humilla frente a otros. Todos esperan que explotes, que respondas, que te defiendas, pero tú eliges guardar silencio. No porque no tengas que decir, sino porque ya no necesitas decirlo, porque sabes que ese silencio será tu respuesta más alta, más sólida, más poderosa. Y entonces sucede algo. El otro se desestabiliza, siente que su ataque no tuvo efecto, que no logró quebrarte, y eso para su ego es insoportable. La sociedad actual no te enseña a callar, te enseña a gritar, a confrontar, a competir por atención. Pero el estoicismo te entrena para lo contrario, para conservar tu centro cuando todos pierden el suyo, para hablar solo cuando las palabras sirvan, y para callar cuando el silencio sea más sabio. Tu silencio, si nace de la templanza, es una afirmación: estoy por encima de esto. Y eso no es arrogancia, es claridad, es fuerza interior, es madurez. Porque quien está centrado no necesita demostrarlo, su serenidad habla por él. Ahora bien, callar no significa acumular rabia, no es represión, es trascendencia, es mirar el ataque como algo externo que no merece entrar en tu interior, es reconocer que tu tiempo, tu energía y tu paz son recursos sagrados que no se desperdician en discusiones vacías. Séneca, en una de sus cartas, lo expresó con crudeza: el mayor castigo para el ofensivo es verse ignorado. Y es cierto, porque el que te quiere dañar necesita verte alterado, necesita tu reacción para sentirse fuerte. Pero si tú no le das eso, si tú mantienes tu centro, le estás quitando el único premio que vino a buscar. Así que la próxima vez que alguien te provoque, respira, mira con calma y recuerda: si reaccionas, le das poder; si callas, lo recuperas. Porque tu silencio es más que una respuesta, es una declaración de independencia, es un muro que protege tu alma del veneno ajeno. Y es sobre todo una forma de gritar, sin decir una palabra, que ya no eres un esclavo de las emociones ajenas. Y ahora repite esta frase como recordatorio diario: mi silencio es mi victoria. Si logras comprender esta verdad y aplicarla en tu vida, no solo te volverás más fuerte, te volverás intocable, no porque nada te afecte, sino porque ya no entregas tu reacción a cualquiera. Eso es dominio. Eso es poder, eso es estoicismo, y esto es ceniza estoica. Verdad número 4. Tu silencio es la verdad que no pueden manipular. Hay una verdad que no se puede retorcer, editar ni distorsionar: el silencio. En un mundo donde todo se graba, se responde, se viraliza y se comenta, lo único que permanece intacto es lo que no se dice. El silencio, cuando nace desde el dominio de uno mismo, no puede ser usado en tu contra, no puede ser interpretado de 1000 maneras, no se presta a manipulaciones. Y por eso,
En una sociedad obsesionada con el control, el silencio verdadero es lo más temido. Piénsalo. Cuando tú hablas, das al otro una herramienta. Le das algo con lo que puede moldear tu imagen, tergiversar tus intenciones, atacar tu punto débil. Pero cuando callas, cuando guardas una calma férrea, cuando eliges el vacío de la palabra, el otro queda desarmado. No tiene con qué jugar, no tiene que usar, porque el silencio no se puede citar, no se puede exagerar, no se puede usar en tu contra. Y eso es insoportable para quien vive del conflicto, para quien se alimenta de la confrontación. Para el ego frágil, el silencio es un abismo, porque el ego necesita respuestas para sostenerse. Necesita que le devuelvas fuego para justificar su rabia. Necesita que respondas para sentir que aún tiene poder sobre ti. Pero cuando tú no das nada, cuando no devuelves nada, cuando tu única respuesta es la serenidad del que ha vencido la necesidad de defenderse, estás diciendo algo mucho más profundo que cualquier palabra. No tengo nada que demostrar. Y esa frase, aunque no la pronuncies, es el golpe más certero contra el ego ajeno. Epicteto decía que el sabio no se preocupa por lo que los otros dicen de él, sino por lo que él dice de sí mismo. Y cuando tú eliges no responder, estás haciendo exactamente eso. Estás protegiendo tu juicio interior. Estás diciendo, lo que yo sé de mí es suficiente. No necesito corregir tu percepción. No necesito explicarme. No necesito justificar mi existencia. Eso no es arrogancia. Es independencia emocional, es fortaleza interna, es saber que tu valor no está a merced de la opinión ajena. Y sí, el silencio muchas veces será malinterpretado. Dirán que te rindes, que estás evitando, que no tienes argumentos, que eres débil. Pero lo que realmente ocurre es que estás caminando por una vía que muy pocos entienden, la del dominio de ti mismo. Porque callar cuando tienes ganas de gritar no es fácil. Requiere más fuerza que discutir. Requiere más temple que cualquier argumento. Cuando guardas silencio ante la provocación, estás eligiendo no alimentar el fuego del otro. Estás rompiendo el ciclo. Estás diciendo, aquí se detiene esto. Y ese gesto, invisible pero firme, tiene el poder de transformar toda una dinámica. Imagina esta escena. Te acusan de algo injustamente, frente a otros. Te miran esperando tu respuesta. Podrías soltar una lista de razones. Podrías contraatacar. Podrías elevar la voz. Pero eliges callar. No como un castigo, no como una forma pasiva de rabia, sino como una declaración de autocontrol. Esa escena, silenciosa por fuera, es un terremoto por dentro. Porque no es fácil sostenerse ahí. Pero si lo haces, has ganado algo inmenso. Te has mantenido en ti, no te has perdido en el otro. El estoicismo no te pide que no sientas, te pide que no seas esclavo de lo que sientes, que no tomes decisiones basado en el impulso, sino en la razón. Y en muchos casos, la decisión más racional, la más poderosa, es callar. Séneca hablaba de la dignidad del sabio. Decía que la dignidad no necesita gritar, que no necesita demostrar. Y eso es precisamente lo que encarna el silencio estoico, una dignidad inquebrantable. No es que no puedas hablar, es que no necesitas hacerlo. Muchos tienen miedo al silencio porque sienten que se vuelven invisibles, pero es todo lo contrario. En un mundo donde todos pelean por hablar, el que calla resalta. El que se guarda resuena más, porque el silencio no pasa desapercibido cuando hay ruido. Es como una pausa en medio de un caos. Lo cambia todo. Pero cuidado, no todo silencio es estoico. Hay silencios que son sumisión. Hay silencios que son cobardía. El silencio estoico es diferente. Es activo, no pasivo. Es una elección, no una incapacidad. Es la fuerza de quien podría decir 1000 cosas, pero decide no hacerlo porque sabe que ninguna palabra lo haría más fuerte.
Cuando el sabio calla, no es porque no sepa, es porque ha comprendido, y eso se siente, se percibe. El que ataca y no recibe respuesta empieza a verse a sí mismo. Su rabia rebota en el vacío, y lo que ve muchas veces no le gusta. Esto no es un camino fácil. Hay días en que el cuerpo entero te pedirá que respondas, que explotes, que devuelvas golpe por golpe, pero si puedes respirar y elegir la calma, incluso en ese momento, habrás dado un paso hacia una libertad que muy pocos alcanzan, la libertad de no reaccionar. Cada vez que eliges no responder, fortaleces tu núcleo, afinas tu carácter, forjas tu alma, y aunque nadie lo vea, tú lo sentirás, y eso será suficiente. Recuerda, el silencio es la verdad que no se puede manipular, porque no entrega herramientas al otro, no deja huellas, no permite interpretaciones, es puro, es limpio, es poderoso y es tuyo. Si puedes convertir el silencio en tu primera respuesta, no por miedo sino por sabiduría, habrás trascendido una de las pruebas más duras del alma, la necesidad de ser entendido. Y en ese momento, el ego del otro quedará expuesto, porque ya no tendrá con qué pelear, porque no podrá usarte como espejo de su inseguridad, porque habrá descubierto que no puede tocarte, que no puede arrastrarte, que no puede dominarte, y eso, sin una sola palabra, lo destruirá. Verdad número 3. El que guarda silencio tiene el poder de la estrategia, no de la evasión. Uno de los errores más comunes es pensar que el silencio es una forma de rendición, que callar es huir, que no responder es una señal de debilidad o incapacidad, pero nada más lejos de la verdad. El silencio estoico no es evasión, es estrategia, es cálculo, es elegir el terreno de batalla, es decidir cuándo vale la pena hablar y cuándo el verdadero poder está en no decir nada. Muchos reaccionan automáticamente, les dicen algo y responden, les provocan y contraatacan, no porque sea lo correcto, sino porque no saben hacer otra cosa, no han desarrollado el músculo de la contención. No han aprendido que no toda batalla se gana peleando, que a veces la mejor forma de vencer es no entrar en el juego. Marco Aurelio lo sabía. Como emperador, cada día enfrentaba críticas, falsos rumores, traiciones. ¿Podía responder a todos? Sí. ¿Podía destruir con una palabra? Claro. Pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque entendía que cada palabra suya tenía peso, y que usar su voz donde no era necesaria debilitaba su autoridad, perdía energía, perdía enfoque, perdía dignidad. El sabio actúa como un estratega, no lanza su ejército por impulso, no entra en cada guerra, observa, espera, elige, sabe que hay batallas que se ganan simplemente no participando, que no todas las provocaciones son señales para actuar, que no todos los ataques merecen respuesta. Cuando eliges guardar silencio, no estás evadiendo el conflicto, estás redefiniéndolo. Estás diciendo, esta pelea no merece mi energía. Estás protegiendo tus recursos internos, estás demostrando que tu mente ya no es reactiva, sino deliberada. Epicteto enseñaba que no debemos reaccionar como marionetas ante lo que nos ocurre, que el sabio no se mueve por impulso, sino por propósito, y ese principio se aplica con fuerza brutal en los momentos de provocación. Si tú respondes automáticamente a cada ataque, no eres libre, eres predecible, eres manipulable. Pero si puedes pausar, si puedes mirar y elegir el silencio, te vuelves impredecible y por tanto fuerte. El silencio no es pasividad, es acción en otra frecuencia. Es actividad interna, es observar sin intervenir, es reunir poder, porque mientras no hablas, piensas. Mientras no respondes, analizas. Mientras no reaccionas, te preparas. Y eso es lo que más desconcierta al ego del otro, tu capacidad de no caer en su dinámica.
Ahora bien, no se trata de usar el silencio como una técnica para humillar. Eso sería arrogancia. No se trata de callar para castigar, sino para proteger tu centro, para no regalar tu presencia a lo que no lo merece, para actuar cuando realmente vale la pena y no cuando tu orgullo lo exige. Séneca dijo, es mejor recibir una ofensa que cometerla. Y muchas veces, al responder sin pensar, caemos en el error de igualar al otro. Nos rebajamos. Le damos lo que quiere. Pero si puedes mantener la compostura, si puedes decirte, esto no lo necesito, entonces habrás hecho algo inmenso. Habrás demostrado que tienes estrategia, que no te gobierna el impulso, porque el silencio es para el sabio lo que la espada es para el guerrero, una herramienta que se usa solo cuando es absolutamente necesaria, no para impresionar, no para probar nada, sino para actuar con intención, no con reacción. Y ese nivel de control no es común. No es lo que se ve en la televisión, ni en las redes, ni en la política. Es un control profundo que nace de la introspección, que se cultiva día a día, que se entrena en lo cotidiano, en la discusión en casa, en el conflicto en el trabajo, en el insulto inesperado, en la injusticia no resuelta. Ahí es donde el silencio muestra su verdadera fuerza, no como una moda, sino como una filosofía de vida, como una manera de habitar el mundo sin ser arrastrado por él. Porque quien actúa solo cuando elige y no cuando lo provocan, se convierte en un ser libre. Y la libertad en el estoicismo es el fin más alto. No la libertad externa, sino la interna, la que te permite ser dueño de ti mismo, incluso en el medio del caos. Y cuando logras eso, cuando descubres que tu silencio es una elección estratégica y no una reacción emocional, te elevas. Ya no discutes por cualquier cosa, ya no necesitas tener razón, ya no te desgastas, porque tu silencio, usado con propósito, se convierte en una declaración de poder auténtico. Verdad número 2. El silencio no te debilita, te fortifica. La cultura actual ha distorsionado el valor del silencio. Nos han hecho creer que callar es perder, que si alguien te acusa y no respondes, estás aceptando la culpa, que si alguien te ataca y no te defiendes, estás permitiendo el abuso, que si alguien te desafía y no reaccionas, eres débil. Pero los estoicos sabían algo que hoy pocos recuerdan. El verdadero poder no está en responder, sino en resistir sin perder el equilibrio. El silencio, cuando es fruto del dominio de uno mismo, no te debilita, te entrena, te forja, te transforma, porque en él hay algo que no se puede comprar ni aparentar, fortaleza interna. Cuando decides guardar silencio ante la provocación, estás desafiando no al otro, sino a ti mismo, a tu necesidad de aprobación, a tu miedo al juicio, a tu impulso de responder por orgullo, y en ese desafío se forja tu carácter, se afila tu espíritu. Porque el dominio de la lengua es el reflejo del dominio del alma. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, lo expresaba con crudeza. Cuando te irrites por la culpa de alguien, dirígete rápidamente a ti mismo y examina si tú no tienes también alguna culpa. Esta frase no busca que seas sumiso, busca que seas consciente, porque el que se deja arrastrar por el impulso de responder está siendo controlado desde afuera. El que se irrita por lo que dicen de él se convierte en esclavo de esas palabras. Pero cuando eliges no responder, cuando eliges el silencio con plena presencia, estás diciendo algo más profundo que cualquier argumento. Mi paz vale más que tu provocación. Y eso, aunque no lo digas con palabras, se siente, se proyecta, se impone. El silencio no es vacío, es presencia concentrada, es un espacio de poder. Mientras tú no hablas, el otro escucha su propio ruido, se enfrenta a su ansiedad, a su frustración,
porque tu silencio actúa como un espejo, le devuelve su propia sombra, y si tú no te contaminas con su caos, le estás enseñando, sin quererlo, lo que es la verdadera firmeza. Epicteto enseñaba que lo único que podemos controlar es nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras reacciones. Todo lo demás escapa a nuestro poder. Por eso, callar en lugar de reaccionar no es una omisión, es una afirmación. Es decir, no tengo control sobre tus palabras, pero sí sobre las mías, y elijo no usarlas. Ahora, esto no significa que debas permitir abusos. El silencio no es complicidad. Es una herramienta que se usa con inteligencia, no con sumisión. No siempre se trata de callar para siempre. Se trata de elegir cuándo hablar, cómo hablar y si vale la pena hablar. Y eso solo lo puede hacer quien ya no actúa desde el ego, sino desde la conciencia. La mayoría de las personas responde porque siente que si no lo hace, quedará mal, quedará débil, quedará vencido. Pero esa idea solo tiene poder si tú la aceptas. Porque la verdad es que la fortaleza no está en lo que el otro piensa de ti, sino en lo que tú decides conservar dentro de ti. Y cuando tú conservas tu paz, cuando no permites que te arranquen la compostura, cuando no entregas tu energía al primer que se te cruza, entonces estás entrenando algo inmenso, tu invulnerabilidad interior. Esto no significa que no duela. A veces guardar silencio duele, porque sientes injusticia, porque te hieren, porque quisieras que el otro entendiera. Pero al elegir el silencio, no estás negando ese dolor. Estás eligiendo enfrentarlo dentro de ti en vez de descargarlo hacia afuera. Y eso, aunque silencioso, es uno de los actos más valientes que existen. Séneca escribió: el alma fuerte no se altera con la injuria, y esa alma no nace de la noche a la mañana. Se cultiva, se entrena, se endurece en el silencio. No en el silencio del retraimiento, sino en el silencio activo, ese en el que decides conscientemente no participar de lo que no construye. Tu silencio, en esos momentos de tensión, es una forma de construcción. Te construyes al no destruir, te afirmas al no responder, te elevas al no rebajarte, y el tiempo te dará la razón. Porque las palabras se olvidan, pero la impresión que dejas permanece, y el que vio que no reaccionaste cuando todos esperaban lo contrario, no podrá olvidarlo. Porque en ese momento fuiste más grande que la situación, fuiste más fuerte que la provocación, y eso se graba. Es ahí donde el silencio se convierte en tu mejor testigo, en tu escudo más pulido, en tu maestro más sabio, porque en lugar de exponerte al juicio ajeno, te dejas solo con el tuyo. Y si puedes estar en paz con eso, lo has logrado todo. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia por responder, no lo hagas por impulso. Pregúntate, ¿qué fortalece más mi alma en este momento? ¿Responder o resistir? Y si la respuesta es resistir, entonces honra tu camino. Guarda silencio y deja que la verdadera fuerza hable por ti. Verdad número 1. El silencio no destruye al otro. Revela quién eres tú. En el corazón del estoicismo hay una premisa inquebrantable. No estás aquí para controlar al mundo, estás aquí para dominarte a ti mismo. Esa es la verdadera batalla, esa es la verdadera victoria. Y en ese campo de combate, pocas armas son tan poderosas como el silencio. No porque anule al otro, sino porque revela lo que tú has construido dentro de ti. Muchos buscan usar el silencio como castigo, como manipulación, como forma de control emocional. Eso no es estoicismo, eso es ego, es juego, es debilidad disfrazada de poder. Pero el silencio del sabio no es una estrategia para dañar, sino una práctica de integridad. Es una elección para conservar lo más valioso que tienes, tu equilibrio.
Cuando eliges callar, cuando decides no escalar una discusión, cuando optas por la serenidad en lugar del enfrentamiento, no lo haces para destruir al otro. Lo haces porque has entendido algo esencial, que lo más importante no es lo que el otro hace, sino lo que tú eliges ser. En ese momento no estás actuando para ganar, estás actuando para no perderte a ti mismo. Estás recordando que toda reacción que nace del orgullo te aleja de tu centro, que cada palabra innecesaria que lanzas en medio del calor de la emoción te encadena un poco más al juicio del otro. Marco Aurelio lo escribía una y otra vez. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, porque es una batalla constante por mantenerte firme aun cuando te golpean. Y en esa lucha, el silencio es como una posición de guardia. No te expone, no te agota, te protege mientras piensas, mientras observas, mientras eliges con sabiduría qué hacer. El que calla con conciencia no busca ganar una discusión, busca conservar su claridad. Y eso, a largo plazo, tiene un efecto aún más poderoso. Te transforma en alguien confiable, porque no reaccionas ante cualquier cosa, porque no cambias con el viento, porque no entregas tu energía a lo trivial. Este tipo de silencio no es algo que se enseña fácilmente, no se impone, se entrena, se cultiva, requiere que mires dentro de ti y enfrentes tus impulsos, tu necesidad de justicia inmediata, tu deseo de tener razón, tu orgullo herido. Y cada vez que eliges no responder, estás diciéndole a tu alma, tú eres más fuerte que esto. Sí, el silencio puede doler, porque a veces quieres que te escuchen, que te entiendan, que reconozcan tu verdad. Pero cuando eliges el silencio estoico, no estás negando esa necesidad, estás poniéndola en su lugar. Estás diciéndole, te veo, pero no me gobiernas. Y eso es maestría. Epicteto enseñaba que nada es más poderoso que aquel que se basta a sí mismo, y el silencio es precisamente eso, una forma de autosuficiencia, porque no necesitas la última palabra, no necesitas que te den la razón, no necesitas demostrar nada, porque lo que eres ya está completo en ti, y ese mensaje, aunque no se diga, se transmite. Las personas lo perciben, sienten que hay algo en ti que no se puede alterar, que no se puede manipular, que no responde al caos. Y en un mundo hambriento de atención, eso es magnético. Pero aquí está la paradoja más hermosa del silencio. Cuando tú eliges no reaccionar, no estás destruyendo al otro, te estás construyendo a ti. Estás fortaleciendo tu núcleo, estás refinando tu carácter, estás liberándote de la esclavitud emocional que tanto agota a los demás. Por eso esta es la verdad número uno, porque no se trata de que tu silencio afecte a alguien más, se trata de que tu silencio te transforme a ti, de que cada palabra que no dices se convierta en energía que conservas, en claridad que proteges, en coherencia que honras. Y si vives así, si haces del silencio una elección diaria, entonces habrás alcanzado algo que muchos ni siquiera saben que existe: la paz invulnerable, esa que no depende del entorno, esa que no se negocia, esa que no se vende por el placer momentáneo de una respuesta, porque al final el que grita es esclavo de su ego, pero el que calla con sabiduría ya es libre. El silencio que has cultivado no fue en vano, no es un acto aislado, es parte de una revolución interna, una transformación sutil pero poderosa que ocurre cuando decides no regalar más tu reacción, tu paz, tu energía a quienes buscan lucrar con tu impulso. Y en esa renuncia está la victoria más noble que puedes alcanzar: volver a ti. Has atravesado un territorio duro. Primero descubriste que el silencio revela quién tiene el control real. Luego comprendiste que tu silencio no es evasión, es estrategia.
Después aprendiste cómo el silencio actúa como escudo que no puede manipular y cómo, lejos de debilitarte, te fortalece. Finalmente, entendiste que ese silencio no destruye a otro, revela quién eres tú. Ahora estás al umbral de una comprensión aún más trascendente. El silencio no solo es una herramienta para defenderte, es un camino hacia la libertad interior. Imagina un océano, no es ruidoso, no necesita sobrevivir al ruido del mundo, es profundo, es calmado. Su poder está en su quietud, en su capacidad de sostener en su seno lo que otros no pueden ni imaginar. Tú, que has entrenado el silencio, eres como ese océano, y en esa quietud revelas algo tan potente que no hace falta alardear de ello. El silencio estoico no es un silencio vacío, es un silencio rebosante de presencia, de conciencia, de paz. No es sótano de miedo, es fortaleza invisible. No es muro que te protege del mundo, es puente hacia ti mismo. Y esa grandeza se siente, incluso sin palabras, porque en un mundo donde todos hablan, pocos saben escuchar, pero aún menos saben callar con dignidad, menos aún saben callar con sabiduría. Tú lo estás haciendo, lo estás entrenando. A cada provocación, a cada confrontación, respondes con serenidad, no porque no puedas reaccionar, más bien porque puedes, tienes esa capacidad. Lo que no tienes es el deseo de perder tu paz, de perderte. Ahora, reflexiona lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando reconoces que el silencio es tu victoria más personal? Cuando entiendes que cada palabra innecesaria que no sale de tu boca es energía que no se gasta en batallas estériles. Cuando comprendes que el mundo continúe en la vorágine y tú puedes permanecer imperturbable. Eso es fortaleza, eso es integridad. Este no es un ideal abstracto, es una práctica diaria. Vivirlo significa respirar cuando todos gritan. Significa no responder cuando todos exigen respuesta. Significa no defenderse cuando todos quieren atacarte. Significa caminar con tu corazón intacto, incluso si el mundo te ha tratado de agrietar. Porque el silencio no es un estado momentáneo. Es una filosofía, una elección consciente que florece en lo cotidiano. Toma forma en los pequeños detalles, en no responder a un mensaje provocador, en no participar de una discusión inútil, en no explicar tu valor a quien no quiere entender, en no revolverte contra quien no merece tu energía. En ese minimalismo está tu fuerza, porque al guardar silencio, estás entregando algo mucho más caro que una palabra. Estás regalando tu centro, pero si lo conservas, te transformas, te haces fuerte, te haces independiente, te haces dueño de ti. Imagina la vida sin esa prisión de reactividad. Imagínate ligero, imaginándote caminando sin necesidad de convencer, sin necesidad de demostrar, sin necesidad de pelear. Todas esas batallas pequeñas que no libras son energía que no gastas. Y esa energía, canalizada hacia tu crecimiento interno, es invencible. El verdadero desafío no es cambiar al mundo, es cambiarse uno mismo. Porque el ego siempre busca ser alimentado, busca protagonismo, quiere tu reacción, quiere que te desgastes en defenderte. Pero si tú no le das lo que quiere, colapsa. Y lo que queda es una libertad que nace de no pertenecer a su voluntad. Ese camino no es cómodo, no es lineal, no es glamoroso, no acumula likes. A muchos les parecerá injusto, inmóvil, pero a largo plazo es indispensable, porque al final no importará cuánto hayas hablado, sino cuán firme te has sostenido. No importará cuánto has forzado tu presencia, sino cuán sereno permaneces. Piénsalo con claridad. La arena se mueve, las palabras vuelan, el ruido insulta, pero tú permaneces firme. Eres esa roca que a pesar del temporal no deja de ser, y en esa calma radica tu victoria. No porque destruiste al otro,
sino porque te construiste. No porque callaste para herir, sino porque callaste para protegerte. Y esa construcción interior es la más sagrada de todas. Cuando te das cuenta de que tu silencio es tu espada, tu escudo y tu más fiel compañero, entiendes que ya no eres un espectador del mundo. Te conviertes en artífice de tu paz. Así que aquí termina este trayecto reflexivo, pero aquí no termina tu camino. Porque ahora tienes una herramienta volatilísima y poderosa, tu silencio consciente. Úsalo con reverencia, con templanza, con amor por ti mismo. Y recuerda siempre, no te defines por lo que dices, sino por lo que decides no decir. Ese es tu territorio sagrado, cuídalo.